Hola chicos, hoy arrancamos con magnetismo. Todos experimentamos en nuestra vida diaria las fuerzas magnéticas, porque sin ellas no tendríamos ni motores eléctricos, ni parlantes, ni microondas, ni celulares, ni tantos otros dispositivos. Varios de estos los vamos a ir viendo a lo largo de la materia y otros quedarán para materias más terminales, algunos de ustedes como los electricistas o los electrónicos más adelante en la carrera. Cuando hablamos de magnetismo, muchos asociamos esta palabra a los imanes que atraen cuerpos no magnetizados de hierro y atraen o repelen otros imanes. Pero la naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Los fenómenos magnéticos se observaron por primera vez hace al menos 2500 años, en fragmentos de un mineral de hierro imantado, una piedra imán, que se le dio el nombre de magnetita. Y se le dio este nombre porque se encontró cerca de una antigua ciudad que se llamaba Magnesia, hoy en día se llama Manisa, y queda en el oeste de la actual Turquía, como podemos ver acá en el mapa. Se encontró que estos imanes, estas piedras imanes, ejercían fuerzas entre ellos, y también entre estas piedras y trozos de hierro no magnetizados. También se descubrió que si una varilla de hierro se pone en contacto con un imán, el hierro se imanta, se magnetiza. Y que si montamos esta varilla libremente, por ejemplo, la dejamos flotar sobre agua o la dejamos suspendida por su parte central, uno de sus extremos apunta hacia el norte de la Tierra, el norte geográfico de la Tierra. A este extremo de la varilla le llamamos polo norte, mientras que al otro extremo lo llamamos polo sur. Bueno, ¿y esta varilla qué es? Al fin y al cabo es una brújula. Esta invención se atribuye a los chinos y se cree que la desarrollaron allá por el siglo XI. Y la primera foto que tenemos corresponde a una de las primeras brújulas inventadas por los chinos. Una observación. Notamos que el polo norte de nuestro imán, de nuestra varilla imantada, apunta hacia el polo norte geográfico de la Tierra, que coincide más o menos con el polo norte, entre comillas, magnético de la Tierra. ¿Por qué norte entre comillas? Porque en realidad corresponde, como podemos ver acá, al polo magnético sur de la Tierra. ¿Y por qué es esto? Recordemos que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, mientras que las cargas de signo contrario se atraen. Algo parecido sucede con los polos magnéticos. Como podemos ver acá, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Entonces, si nosotros le llamamos polo norte al extremo de la varilla que apunta hacia el norte geográfico de la Tierra, significa que por el norte geográfico de la Tierra tiene que andar un polo magnético sur. Lo otro que podemos observar es que no coinciden exactamente los polos magnético y geográfico de la Tierra. Y además, para ser precisos, no en toda la Tierra la varilla apunta exactamente hacia el polo magnético norte de la Tierra, sino que según en qué lugar de la Tierra está, hay una pequeña variación. Estos dos fenómenos se conocen como inclinación y declinación magnética y exceden el contenido de Física 2, pero los invito a googlearlo por si les interesa saber más del tema. Acuérdense, inclinación y declinación magnética. Si volcamos limaduras de hierro alrededor de un imán, en nuestro caso será nuestra varilla imantada, las limaduras de hierro se van a tender a orientar en el sentido de las líneas de campo. Y esta es una manera que podemos visualizar con nuestros ojos gráficamente por dónde andan las líneas de campo. Claro está que no tiene flechas, entonces vamos a superponer con la foto la dirección, no solo la dirección, sino el sentido de las líneas de campo. Notamos también que las líneas de campo magnético son cerradas. ¿Qué significa? Que no nacen ni mueren en ningún lugar. Recordemos que las líneas de campo eléctrico nacían en las fuentes de campo, que eran las cargas eléctricas positivas, y morían en los sumideros de campo eléctrico, y eran las cargas eléctricas negativas. Pero hasta el día de la fecha no se han encontrado cargas magnéticas, es decir, fuentes de campo magnético o bien monopolos magnéticos. Entonces, si nosotros tenemos un imán donde le llamamos a uno de los extremos polo norte y al otro de los extremos polo sur,
Si lo partimos por la mitad, no nos quedamos con un pedazo que sea polo norte y otro pedazo que sea polo sur. Lo que va a pasar es que va a aparecer ahora un nuevo polo sur y un nuevo polo norte. Y si lo volvemos a partir, nos quedamos ahora con 4 imancitos. Es decir, hasta el día de la fecha no se ha encontrado experimentalmente ninguna evidencia de monopolos magnéticos. Esta evidencia experimental de que al día de la fecha, como podemos ver acá en este artículo de hace 2 años, no se han encontrado cargas magnéticas o monopolos magnéticos, la podemos expresar matemáticamente. Y esto nos va a definir la ley de Gauss, lo que llamamos ley de Gauss para campo magnético, que es otra de las ecuaciones de Maxwell. Recordemos cómo era la ley de Gauss para campo eléctrico. Nos decía que el campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, que llamábamos gaussiano, era proporcional a la carga encerrada por esta superficie cerrada. Esto era en su forma integral y podíamos expresar esta misma ley en su forma diferencial o local o microscópica, y es que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad volumétrica de carga. Y este factor de proporcionalidad es 1 sobre epsilon 0, siendo epsilon 0 la permitividad del vacío, una constante universal. Bueno, ahora estamos diciendo que no existen cargas magnéticas. Entonces, la ley análoga nos va a indicar que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es nula, porque no existen cargas magnéticas. Y en su forma diferencial o local, esta ley se escribe como que la divergencia del campo magnético es nula. Gráficamente lo podemos observar en este esquema acá a la izquierda, donde observamos que para una superficie cerrada que encierra un imán, un dipolo magnético, para hablar de manera más precisa, vemos que hay campo magnético, pero todas las líneas de campo magnético que salen son iguales a las que entran. Así que no hay ni fuentes ni sumideros de campos magnéticos. Vemos que estamos llamando campo magnético a este campo de letra B. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, en el sistema MKS, sistema internacional, el campo magnético B tiene unidades de Tesla y se utiliza la letra T mayúscula, que es equivalente a Newton sobre ampere por metro, o bien acá está otra equivalencia. Ahora, una salvedad. Más adelante al campo B no lo vamos a llamar más campo magnético, lo vamos a llamar campo inducción magnética o campo densidad de flujo magnético. Para complicar más las cosas vamos a usar la palabra o el término campo magnético para referirnos a otro campo. Es un problema que no es solamente de nosotros de Física 2 en la FIUBA, es un problema de magnetismo que es histórico. Y siempre cuando se introduce primero el campo magnético en vacío, le llamamos campo magnético y utilizamos la letra B, y después tenemos este cambio de nombres y de campos. Recomendación para saber bien a qué campo nos estamos refiriendo, miramos las unidades. Entonces, si hablamos de un campo en Tesla, no hay duda que estamos hablando de este campo B, más allá de si le llamamos campo magnético, inducción magnética o densidad de flujo. Y el otro campo que vamos a introducir más adelante, al cual le vamos a llamar campo magnético, va a tener otras unidades. Entonces, si miramos las unidades y nos dan en un problema como dato, usted tiene un campo de 2 teslas, si me dicen teslas, no hay duda que estamos hablando del campo B. Un último comentario, una última observación. No sé si alguno habrá visto la serie de Big Bang Theory, y hay unos capítulos en los que Leonard va al Polo Norte a buscar con un grupo de científicos el monopolo magnético. Finalmente no lo encuentran, pero hasta hoy en día sigue habiendo muchos investigadores tratando de aislar esta carga magnética. Si llegara a suceder que en un futuro finalmente logran observar un monopolo magnético, ¿qué haríamos? Bueno, en ese caso solo tendríamos que acomodar esta ecuación de Maxwell, esta ley de Gauss para campo magnético, y en ese caso el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada, en vez de ser igual a 0, tendría que ser proporcional a la carga magnética, y la divergencia del campo magnético sería proporcional a la densidad de carga magnética.
pero por ahora no hay indicios de que esto vaya a pasar. Vamos a recapitular un poco. Empezamos estudiando las interacciones eléctricas, primero cuando teníamos a las cargas eléctricas en reposo y en el vacío, y después vimos qué pasaba cuando teníamos medios materiales. No estudiamos todos los medios materiales que existen en la naturaleza, sino que vimos los materiales conductores y los dieléctricos o aislantes idealizados, que cumplen ciertas condiciones. Después pasamos a estudiar corriente continua, que era cuando teníamos un flujo de cargas a velocidad constante. Bueno, hoy vamos a arrancar con magnetismo. Cuando estudiamos corriente continua, no estudiamos la interacción que surge a partir de este movimiento de cargas a velocidad constante. Las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético, pero eso no lo vamos a ver hoy todavía. Lo vamos a ver recién en la clase que viene. Lo que hoy vamos a ver es cómo interactúan cargas eléctricas en movimiento todavía constante, es decir, a velocidad constante, en presencia de un campo magnético, del que todavía no nos vamos a preocupar de dónde salió. Y lo vamos a hacer en el vacío. Más adelante, en un par de clases, vamos a introducir materiales magnéticos. Vamos a contar todos los que existen en la naturaleza y después vamos a ver aplicaciones de un tipo de materiales, en particular que son los materiales ferromagnéticos.